Bueno, señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con nuestra clase, esperamos hoy día terminar pues ya con lo que tiene que ver con palanca y a ver si ya dejamos avanzado bastante poleas y ya terminamos casi poleas para el día viernes comenzar con otro tipo de material, ¿no? Tendré que revisar un poco el calendario académico. No sé si todavía tenemos 2 semanas más o 3 semanas más para este primer parcial, para ver hasta dónde avanzamos. Hasta ahorita, pues, tenemos como material lo que son factores de conversión, tenemos todo lo que es vectores, todo lo que son magnitudes, unidades, hemos visto también un poco lo que es palanca, estamos viendo hoy día palanca. Entonces tenemos algo ya de material, ¿no? Como tengo un compañero que él también da física, él siempre pues eh, tiene el criterio de que la física no solamente hay que hacerla en ejercicio, sino que hay que entender un poco la física, ¿no? Espero que con esta clase que hemos visto nosotros sobre palanca, podamos nosotros entender cuál es el principio de esta máquina simple, ¿no? Porque se la conoce como una máquina simple, en donde ejerciendo una determinada fuerza en un determinado punto, podemos nosotros mover eh, pesos que tal vez son mayores a lo que nosotros podemos moverlo simplemente con quererlo empujar o con quererlo elevar. Entonces, utilizando la palanca podemos nosotros realizar ese tipo de trabajo, ¿no? La clase anterior nosotros realizamos varios ejercicios en donde habíamos indicado, aquí voy a hacer un pequeño recorderis de lo que, o un feedback, si le queremos llamar de ese punto de vista, de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Habíamos visto 3 ejercicios. Este primer ejercicio era aplicando una palanca de primer grado. ¿Cómo la diferenciamos que era de primer grado? Bueno, porque el punto de apoyo fulcro se encontraba entre la potencia y entre la resistencia, ¿no? Cuando el fulcro se encuentra en cualquiera de los puntos de aquí del centro de la palanca y la potencia y la resistencia están en los extremos, esto es netamente una palanca de primer grado, de primer orden, de primer clase, como le quiera, como que se ustedes llamar, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros diferenciar los tipos de palanca. Habíamos visto la fórmula, si le queremos decir matemática, en el cual se utiliza eh, para poder obtener los resultados acerca de las fuerzas que se pueden ejercer para mover un objeto, o también la fórmula también nos sirve para saber cuánto eh, pesa ese objeto, ¿no? O cuánto de fuerza se está ejerciendo sobre ese objeto que está en una masa, ¿no? Está envuelto en una masa que es atraído por la gravedad de la Tierra, entonces eso tiene un peso, ¿no? Entonces también esta fórmula también nos sirve para poder calcular la distancia de la palanca, ¿no? La distancia de la palanca desde lo que tiene que ver con la distancia del brazo de la potencia o con la distancia del brazo de la resistencia, ¿no? Eso habíamos visto la semana anterior. Habíamos visto este primer ejercicio en donde nos pedían calcular la fuerza que debemos hacer para mover un peso, ¿no? Entonces, ¿cuánta fuerza debemos aplicar en este punto, donde está la flecha roja, ¿sí? Para mover una fuerza o una resistencia que está dentro de la masa que es esta roca, que eso tiene un peso, que parece que era 150 newton de peso. Entonces, ¿cuánto necesitábamos nosotros ejercer de fuerza, no? Entonces, ahí hicimos los cálculos matemáticos y teníamos que para mover 150 newton necesitábamos 75 newton, ¿no? 75 newton con un brazo de resistencia de 70 centímetros y con un brazo de potencia de 140 centímetros, ¿no? Con estos datos nosotros podíamos mover esta roca que pesaba 150 newton solamente ejerciendo una fuerza de 75 newton en este extremo, ¿no? Ese fue el primer ejercicio que vimos.
El segundo ejercicio que vimos fue una palanca de segundo orden o de segundo grado, y la diferenciamos porque el punto de apoyo o el fulcro estaba más cerca de la resistencia que de la potencia, ¿no? Entonces, las palancas que tienen que ser de segundo grado, siempre la resistencia va a estar cerca del punto de apoyo, ¿no? Como ustedes ven en esta gráfica, ¿sí? Puede ser que la resistencia esté aquí, se me ocurre, aquí la resistencia. Pero si ustedes comparan entre la resistencia y la potencia, ¿quién está más cerca del fulcro? Va a ser la resistencia, siempre. ¿Sí? Si la resistencia se encuentra en esta sección y la potencia está acá, entonces siempre va a ser esto una palanca de segundo grado, ¿no? Cuando la resistencia esté más cerca del punto de apoyo, es una palanca de segundo grado, ¿no? Aquí nos pedían calcular la longitud del brazo de la fuerza. Por eso que vemos aquí nosotros en la fórmula, el brazo de la potencia, es la fuerza, el brazo de la fuerza. Vemos aquí la respectiva fórmula, hicimos el despeje, y el resultado final nos dice que necesitamos nosotros una distancia del brazo de la potencia de 75 centímetros para realizar el trabajo que está aquí indicado, ¿no? Porque aquí tenemos una resistencia de 120 newton y una fuerza de 40 newton, ¿no? La distancia que necesitamos nosotros para mover esta resistencia de 120 newton es de 75 centímetros. Eso es un poco lo que es la interpretación de este ejercicio. En el tercer ejercicio que vimos la semana pasada, habíamos visto, en cambio, una palanca de tercer grado. ¿Cómo nosotros podemos diferenciarla? Bueno, porque la potencia o la fuerza que se ejerce sobre la palanca está cerca del fulcro. Entonces, cuando siempre está la potencia o la fuerza está cerca del fulcro, es una palanca de tercer grado, ¿no? De esa forma podemos nosotros reconocer los diferentes tipos de palanca que existen. Existen tres tipos, ya les indiqué cómo la podemos nosotros diferenciar, ¿no? En este ejercicio de palanca de tercer grado, nos están solicitando es calcular la longitud del brazo de la fuerza. Lo mismo que el anterior ejercicio, ¿no? Sino que con datos diferentes, ¿no? Entonces aquí, al resolver el ejercicio, nos damos cuenta que para mover una resistencia de 12 newton, ejerciendo una fuerza de 48 newton, se necesitó una distancia del brazo de la fuerza de 50 centímetros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que de esta potencia hasta donde está el punto de apoyo o el fulcro, existe 50 centímetros, ¿no? Nos quedamos, porque ustedes asistieron a una reunión que ya había sido planificada, íbamos a resolver este ejercicio. Hoy día vamos a resolver este ejercicio, tengo este y otro más, y de ahí pues ya les he de mandar, más tarde en las horas asincrónicas, les he de mandar unos ejercicios para que ustedes lo resuelvan en su casa, y después lo envíen ustedes a la plataforma, ¿no? Este ejercicio trata de una carga de 200 newton. Cuando nosotros decimos una carga de 200 newton, nos estamos refiriendo al peso, ¿no? A la resistencia, porque está hablando de una carga. Dice, una carga de 200 newton colocada a una distancia de 25 centímetros del fulcro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esta carga está colocada a una distancia del punto de apoyo del fulcro, nos estamos entonces refiriendo a que es la distancia del brazo de la resistencia, ¿no? Porque la resistencia se conoce como carga, como peso, si le queremos llamar. Tal vez en varios ejercicios ustedes lo van a encontrar, se encuentra un peso, es la resistencia. Se encuentra una carga, es la resistencia, ¿no? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Si el brazo de la fuerza es el triple del resistente, ¿sí? ¿Qué fuerza debemos hacer para elevar la carga? A ver, leamos así bien detenidamente el ejercicio, ¿no? Dice, una carga de 200 newton colocada a una distancia de 25 centímetros del fulcro, si el brazo de la fuerza es el triple del resistente, ¿qué fuerza debemos hacer para elevar la carga, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos como se llama, a ver, aquí tengo el ejercicio.
Aquí, según el ejercicio, a ver, una gas colocar una distancia de centímetros del fulcro. Ya. Bueno, no es una palanca de primer grado, aunque aquí he dibujado una palanca de primer grado, ¿no? Pero no es una palanca, a ver, déjenme ver, una carga colocada. Ah, no, sí, es una palanca de primer grado, porque dice que la distancia de 25 centímetros del fulcro, claro, esta es la resistencia, tenemos aquí la resistencia, y dice que existe una distancia de entre la resistencia que está aquí hacia el punto de apoyo de 25 centímetros, ¿sí? Y que existe, que dice que la distancia del brazo de la fuerza es el triple de la resistencia. Si nos dice que la distancia del brazo de la fuerza es el triple de la resistencia, entonces el brazo de la fuerza, ¿cuánto medirá en longitud? A ver, analicemos, señores, cómo que se llama el ejercicio, ¿no? Nos dice que hay una palanca de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque dice que la resistencia está cerca del punto de apoyo, que tiene 25 centímetros del punto de apoyo. Entonces, por eso, nosotros podemos, ¿cómo que se llama? ¿Cómo les diría? Podemos nosotros confirmar, ¿sí? Podríamos confirmar que esta es una palanca de primer grado, ¿no? Porque la resistencia está cerca del fulcro, ¿sí? Tiene 25 centímetros el fulcro, ¿no? Como está esta imagen. Y nos dice que el brazo de la fuerza, o sea, la distancia del brazo de la fuerza que está aquí en la punta hacia el fulcro, tiene el triple de la resistencia. ¿Cuánto será entonces ese dato? ¿A cuánto valdrá ese dato? 75. ¿Quién habló? A ver, Espinosa. Espinosa. Sí. Listo, Espinosa, correcto, correcto. El brazo de la fuerza es 75, porque me dice que el brazo de la fuerza es el triple del brazo de la resistencia, ¿no? Entonces, si la resistencia tiene 25, el triple sería 3 por 25, nos daría entonces aquí, como resultado, 75, ¿no? 75 centímetros. Ya tenemos entonces, tenemos la carga o la fuerza, ¿sí? La fuerza de la resistencia, tenemos aquí, el peso, si ustedes le quieren llamar, tenemos la distancia del brazo de la resistencia, tenemos la distancia del brazo de la fuerza, y nos piden encontrar la fuerza ejercida, ¿no? O la potencia que se ejerce, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, copiamos las fórmulas que nos están indicando. La fórmula nos dice que la potencia por el brazo de la potencia es igual a la resistencia por el brazo de la resistencia, ¿no? Entonces, carga 200 newtons, significa que la resistencia es igual a 200 newtons. Distancia de la resistencia, el brazo de la resistencia es igual a ¿cuánto? 25. 25 centímetros, correcto. Ya tenemos la resistencia, el brazo de la resistencia. Nos dice aquí el brazo de la fuerza. El brazo de la fuerza o de la potencia es igual 75. a 75 centímetros. Listo. Y nos piden calcular entonces es la potencia. Potencia. Eso es lo que nos piden calcular. Eso nosotros no sabemos, desconocemos cómo se llama, cuál es la potencia, ¿no? Aquí tenemos la fórmula. Bueno, comenzamos a hacer el despeje de la fórmula.
¿Cómo nos quedaría, según los ejercicios que hemos visto la vez anterior, cómo nos quedaría la fórmula? Potencia es igual ¿a qué? A resistencia por brazo de resistencia. Resistencia por brazo de la resistencia dividido So dividido para el brazo de la potencia. para el brazo de la potencia. Correcto, exacto, ¿no? Entonces, comenzamos nosotros a darle valores cuantitativos, aquí a los datos de la fórmula, aquí a las letritas, ¿no? Entonces, seguimos, potencia es igual a la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 200 newtons. 200 newton, listo. Por, dice, perdón, por el brazo de la resistencia, ¿cuánto equivale? 25 centímetros. 25 centímetros, listo. Y esto va dividido para el brazo de la potencia. ¿Cuánto vale el brazo de la potencia? 75 75 centímetros, listo. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, tenemos, tenemos centímetro abajo y tenemos centímetro arriba. ¿Qué significa? Que esos centímetros se van a simplificar. Y nos van a quedar como resultado nada más es en newton. Ya. Ahora hacemos el ejercicio. 200, o el cálculo, perdón, matemático. 200 por 25, ¿cuánto da? ¿Alguien que esté por ahí con calculadora? 200 por 25, ¿cuánto da? 5.000. Sí, 5.000. 5.000, ¿qué? Newton. Newton, exacto, quedan 5.000 newton. Ahora esto lo dividimos para 75, ya no centímetros nada porque ya se fue, ¿ya? Entonces el resultado me quedaría 5.000 dividido para 75. 66.6. 66.6, ¿qué? Newton. Exacto. Entonces, para poder nosotros mover este peso o esta resistencia que tiene una fuerza de 200 newton, nosotros tenemos que ejercer 66.6 newton. Entonces, ustedes más o menos se dan cuenta de para qué sirve este tipo de ejercicio, ¿no? Y miren la importancia, ¿no? Que para mover un peso de 200 newton, que es bastante peso, solamente nosotros menos de la mitad, porque la mitad de 200 es 100. Y nosotros ejerciendo una fuerza de 66.6 newton podemos mover estos 200 newton. Pero ojo, se lo puede mover es dependiendo también del brazo del brazo de la potencia y el brazo de la resistencia. ¿De dónde está el punto de apoyo? Si el punto de apoyo se aleja más de la resistencia, la potencia que nosotros tenemos que ejercer es mayor. Pero si el punto de apoyo entre más cerca esté de la resistencia, la fuerza que nosotros vamos a ejercer aquí es menor, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Que para mover 200 newton solamente necesitamos 76.6. A mí se me ocurre, a lo mejor tenemos nosotros una roca que pesa 600 libras. Mueva pues usted solito 600 libras a ver si lo puede mover. No lo puede hacer. Pero si usted utiliza una palanca que sea resistente, pone como se llama el punto de apoyo cerca del peso, y usted como se llama ejerce una fuerza, a lo mejor se me ocurre, de unas 200 libras, ¿sí? Usted puede mover tranquilamente ese peso de 600 libras, ¿no? Para eso es que se utilizan las palancas. Esa es la aplicación de esta herramienta en física. Y aquí les he enseñado cómo ustedes pueden hacer los cálculos para mover algún tipo de peso, ¿no? Teniendo usted los datos, usted puede tranquilamente, ya sabe cuánto debe de ejercer en fuerza para mover un peso determinado, ¿no? Preguntas, señores, hasta ahorita, ¿alguna consulta? ¿Algo no entendieron? Profe, yo opino, bueno, personalmente me gustaría que haga otro ejercicio porque igual no lo entendí muy bien. No se preocupe que ya les voy a mandar un poco de ejercicio para que ustedes practiquen cómo se llama en su casa, ¿no? Profe, le estoy diciendo que me pueda explicar, por eso le estoy diciendo que me explique porque de verdad que no lo capté tan bien. A ver, ¿cuál es su problema? ¿En dónde no capta usted? ¿En dónde tiene problema usted? En la parte, ya en lo último, que, o sea,
La ubicación, no sé si es así, que le pone igual 66.6 Newton. Esa parte no la entendí muy bien cómo mismo la hizo. No sabe de dónde salen los 66.6. La ubicación. ¿A qué se refiere con ubicación? O sea, no le entiendo. Que la respuesta siempre va a salir así como está o puede ir en la parte de abajo. Mire, la respuesta va a salir siempre en base a la interpretación del ejercicio. Para usted poder realizar el ejercicio, usted tiene que leer el ejercicio, entender el ejercicio y saber los diferentes conceptos de los datos que le dan en el ejercicio, ¿no? Si usted no sabe eso, entonces por nada del mundo usted va a poder resolver estos ejercicios. Creo, ¿A qué me profesor, refiero? creo que el compañero se refiere es que si le va a quedar la respuesta en quebrado. Eso es lo que creo que yo lo entiendo porque habló de que si quedaba abajo. Entonces, abajo significa denominador. Creo que él piensa que puede quedar en quebrado la respuesta. Mm, Eso es lo que le entendí yo al compañero. Bueno, depende de qué es lo que, cómo que se llama, usted esté buscando, pero por lo general siempre va a quedar así en una especie de operación de multiplicación y división, por lo general. A ver. O sea, la respuesta siempre van a quedar, tenemos que dejarla resuelto el quebrado. Si sale en quebrado, nosotros tenemos que resolverlo, dividirlo, en este caso. No sé si usted Claro. al decirme quebrado es que está en decimales, 66.6. Exacto, entonces él lo que quiere decir es si no queda abajo la respuesta significa quebrado, así de este denominador. Entonces en este caso nosotros siempre vamos a dividir la respuesta y nos va a quedar con decimales, pero en Newton o en cosas de centímetros, que son las respuestas que pueden salir en palanca. Claro, eso sí, siempre va a quedar en Newton o en cuestiones de centímetros, si es que me dan el dato de centímetros. Porque puede darse el caso que me den el dato no en centímetros, sino que me los den en metros. O puede darse el caso que me den, se me ocurre, o sea, siendo un poquito así como más exigente, yo les doy el dato a ustedes en hectómetros o decámetros y les digo, pero quiero el resultado en centímetros. Entonces, ya ahí, ¿cómo se llama? Tendrán ustedes que hacer un factor de conversión, ¿no? Conversión. Pero, sí, pero no va a ser, no, bueno, creo que no debe ser ese tipo de caso, ¿no? Lo que yo quisiera es que ustedes por lo menos aprendan estas cuestiones básicas, simples, para que ustedes la puedan aplicar, ¿no? A ver, Ingeniero, vamos a ver otro ejercicio. Sí, dígame. si va a mandar deber, No le escucho. cuando envíen deberes, que sea el mismo ejercicio, porque si no se nos va a complicar mucho, ingeniero. Bueno, es ahí donde entra la parte del análisis. Ustedes tienen que aprender a analizar. Vamos a hacer otro. Este es el quinto ejercicio que voy a hacer. Ya hemos hecho 3. Cuarto ejercicio, vamos a hacer un quinto ejercicio. A ver, ¿qué nos dice este quinto ejercicio? Dice, calcular la fuerza. Cuando yo digo calcular la fuerza, dice, la fuerza que será necesaria para vencer la resistencia. Si yo digo eso, calcular la fuerza que será necesaria para vencer la resistencia, ¿de qué fuerza estoy hablando? ¿De la fuerza de la resistencia o de la fuerza de la potencia? Fuerza de la potencia. ¿Qué dicen los demás? No les escucho. El ejercicio dice, calcular la fuerza que será necesaria para vencer la resistencia. Más claro que eso, yo creo que no está, ¿no? Entonces, ¿de qué fuerza estamos hablando? ¿De la fuerza de la resistencia o de la fuerza de la potencia? La fuerza de la potencia. Exacto. Si regresamos nosotros, de nuevo, es que ustedes tienen que revisar cómo se llaman las clases para que ustedes puedan de nuevo como conectarse, ¿no? Estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. La P, como les dije, la P significa fuerza o potencia. Ustedes en los enunciados pueden encontrar, se ejerció una potencia, listo, ya es la P. Se ejerció una fuerza de potencia, bueno, la P. ¿Sí? Pero si yo digo, se ejerció, hay una resistencia. Cuando yo hablo, hay una resistencia de 500 newtons, de 300 newtons, hay un peso de
500 newton, 400 newton, automáticamente yo me identifico con la R de resistencia. Pero siempre cuando hablo yo de potencia, es lo que usted tiene que ejercer, ¿no? La cantidad de fuerza que usted tiene que ejercer cuando hablamos de potencia. ¿Ya? Entonces, cierren los micrófonos, por favor. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de peso, se me ocurre, se va a ejercer una fuerza de 500 newton para mover un peso, ya, para mover un peso, un determinado peso. Entonces, ahí yo estoy dando ya dos datos. Estoy dando las fuerzas de potencia que he ejercido y la resistencia de cuánto hay, ¿no? Cuando yo hablo del brazo de la potencia, también pueden encontrarlo ustedes la distancia que existe del fulcro hacia la fuerza o hacia la potencia ejercida, automáticamente yo me ubico en brazo de la potencia, ¿sí? Miren que les pongo aquí, brazo de la potencia o distancia de la potencia. Eso se conoce como el brazo de la potencia, ¿no? Que se la pone como BP, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes en el enunciado escuchen, hay una distancia del brazo de la resistencia, o hay una distancia del brazo del peso, entonces automáticamente yo me ubico en el brazo de la resistencia. Si ustedes se saben, ustedes memorizan estos pequeños conceptos, entonces ustedes podrán interpretar los ejercicios y los podrán resolver fácilmente. Pero si ustedes no se memorizan esto, es muy difícil que ustedes como que se hagan los ejercicios, ¿no? Bueno, vamos a ver este ejercicio de acá. Dice, calcular la fuerza. Si me está diciendo que yo debo calcular la fuerza, a ver, tenemos que, déjenme insertar aquí un cuadro de texto. ¿Ya? Entonces, me dice calcular la fuerza. Automáticamente, ¿la fuerza cuál es? ¿Con qué letra represento la fuerza? ¿Con la P o con la R? La P. Exacto. La P es igual a, perdón, es igual a, incógnita. ¿Por qué le pongo P igual a incógnita? Porque me está diciendo calcular la fuerza que será necesaria para vencer la resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí me están dando ya en este gráfico, me están dando esta palanca, ¿de qué grado es? ¿Primer grado, segundo grado o tercer grado? Tercer grado. ¿Es de? Tercer grado. De tercer grado. A ver, vamos a comprobar, tercer grado. ¿Seguro? Segundo grado. Segundo grado. Aquí tenemos nosotros la de segundo grado, ¿no? Miren que la resistencia está cerca del fulcro. Está ejerciendo una resistencia de arriba hacia abajo y la potencia está de abajo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo vemos este gráfico? Ah, miren, tiene una resistencia que está de arriba hacia abajo y está cerca del fulcro. Y se está ejerciendo una potencia de abajo hacia arriba. Entonces no es una de tercer grado. Es una... No, lo que pasa es que lo estaba viendo desde el celular, por eso se me complica la visualización, tengo que agrandar la imagen. Ah, ya, listo. Bueno, entonces El internet se me fue. Sí, esta es una palanca de segundo grado. Acuérdense ustedes cuando la resistencia está cerca del fulcro, ya, segundo grado. Cuando la potencia está cerca del fulcro, más cerca que la resistencia, entonces es una de tercer grado. Cuando el fulcro está en medio de estas dos fuerzas, primer grado. Listo, sí, nada más eso. Y con eso ahí ustedes como que se más tranquilamente pueden identificar, ¿no? Bueno, entonces nos dice, aquí ya nos está dando el dato, ¿no? Aquí tenemos una resistencia, ya nos da automáticamente la letra. ¿Cuánto pesa esa resistencia? 2000. 2000. Newton. Me gustaría que por favor intervenga el estudiante que decía que no lograba como que sea un poquito
identificar los datos, ¿no? Que él como que se me ayude para poder, haciéndolo, vamos, ahí va él entendiendo un poquito, ¿no? Bueno, ya tenemos la potencia, que me dice calcular la fuerza, aquí está. No sabemos cuánto es la potencia. Según este gráfico, hay una resistencia de 2000 newton. Aquí está la resistencia de 2000 newton. ¿Qué más datos vemos aquí? Aquí vemos dos datos más, ¿verdad? ¿Qué datos vemos aquí, señores? ¿Solo él contesta o nosotros también podemos? Bueno, participe usted, pero me gustaría que él, como que se llama, sea el que intervenga, ¿no? Yo pienso que... Pero, profe, si yo ahorita estaba que le hablaba y no me contesta, pues yo, ¿por qué le voy a hablar ahorita? Por ejemplo, Bueno, recién le dígame. escucho, estudiante, recién le escucho. ¿O habla usted muy despacio? A ver, ya que participó, ¿qué más datos ve usted aquí? Potencia es lo que se está buscando, el fulcro. El punto de... Le estoy preguntando qué punto de más apoyo. datos en cuestiones cuantitativas. El brazo de resistencia. ¿Cuánto mide el brazo de la resistencia? Son 5... Sería 10 metros. No. 0.5 más 0.5, haga la suma para ver si le da 10 metros. 0, ¿qué? 0. Sí, ve que hay 0.5, ¿verdad? 0.5 más 0.5, ¿cuánto da? 1 milímetro. 1. Un metro. 1 metro, sí, ya, listo. Pero si usted se da cuenta, la resistencia o el peso está ejercido aquí en la flechita, ¿verdad? Que con este vector. Y aquí en la parte de abajo, si usted se da cuenta, esta flechita de donde se inicia el punto de apoyo o el punto de origen, ¿se acuerdan de los vectores? Bueno, aquí tenemos nosotros el inicio del punto de origen aquí. Aquí está el fulcro. El fulcro es el punto de origen. De aquí viene y se extiende, hasta aquí se extiende, hasta donde está la resistencia. Porque aquí, si ustedes, déjenme ampliarlo un poquito más, porque tal vez a lo mejor puede ser que como no lo ven ustedes muy bien, entonces por eso puede ser, ¿no? Déjenme imaginar eso. ¿Sí se dan cuenta ahora? Sí, ahora sí se identifica también. Ya, entonces, aquí tenemos nosotros el punto de origen, donde comienza, y aquí donde termina, ¿verdad? Entonces, aquí vemos. ¿Cuánto mide desde el punto de origen hasta donde está aquí la dirección de la resistencia? Ahí es 0,5 metros. 0.5 metros, exacto. Listo. Ahora, desde el punto de origen hasta donde está el vector aquí de la resistencia, ¿cuánto hay de distancia? Sería el brazo de la potencia, ¿verdad? El brazo de la potencia. ¿Cuánto hay? 1 metro. 1 metro, exacto. Ahí hay 1 metro. ¿Ya? ¿Por qué hay 1 metro? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay 0,5, hasta llegar hasta acá más 0,5 hay 1 metro. Entonces, el brazo de la potencia es 1 metro y el brazo de la resistencia, pero 0.5 metros, ¿no? Y me están solicitando calcular la potencia. La potencia, ¿no? Listo. Entonces, aplicamos la fórmula. ¿Sí? Aquí está la fórmula. La fórmula que nos dice potencia por el brazo de la potencia es igual a la resistencia por el brazo de la resistencia, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo potencia. Entonces, potencia es igual, ¿a qué será igual la potencia? A la resistencia por el brazo de la resistencia. Resistencia por brazo de la resistencia. Si ustedes se dan cuenta de esto no cambia. Esto no cambia. Me están pidiendo es la potencia, pero aquí como en la potencia hay dos variables, ¿no? Está la potencia, que es lo que me pide, y el brazo de la potencia. Pero me están pidiendo es la potencia. Entonces, por cuestiones de despeje de fórmulas que se utiliza como que se llama en matemática, como aquí está multiplicando,
este valor que está con la potencia pasa a dividir. Entonces, la resistencia por el brazo de la resistencia es igual, perdón, es dividido para el brazo de la potencia. de la potencia. Potencia es igual. Y comenzamos a solamente reemplazar los datos, ¿no? La resistencia, ¿cuánto vale la resistencia? 2000 newton. 2000 newton. Porque aquí está el el brazo de la resistencia, ¿cuánto vale? 0,5. 0.5 metros, ¿verdad? Listo. Esto de aquí está dividido, ¿verdad? Según la Sí, fórmula. sí. Aquí está, la raya de fracción. Esto divide, ¿a qué divide? Al brazo de la potencia. El brazo de la potencia. ¿Cuánto divide el brazo de la potencia? 1 metro. 1 metro. Listo. Entonces, el resultado, ¿en qué unidad nos va a quedar? En Newton. Nos va a quedar en Newton, ¿ya? Porque metro con metro se van, porque si ustedes se dan cuenta aquí tenemos metro en la parte del numerador y metro en la parte del denominador. Eso se simplifica, ¿sí? Entonces me va a quedar el resultado en Newton. ¿Cuánto sería 2000 por 0.5? 1000. 1000. 1000, Newton. ya, 1000 Newton. ¿Y esto queda ahí o qué falta todavía? Se divide. Ya, Para hay un que dividirlo para quién. metro. Para 1 metro. metro. Ya no para un metro, ya no existen metros, se fueron los metros. Para uno, solamente para uno, porque metros con metros se fueron, dividido para uno. Bueno, toda cifra dividida para la unidad queda como resultado lo mismo, ¿verdad? Entonces, Exacto. 1000 newton dividido para uno queda 1000 newton. Y ese es el resultado. Entonces, para poder mover una resistencia o un peso de 2000 newton con un brazo de resistencia de 0.5 metros y un brazo de potencia de 1 metro, se necesita una fuerza, ejercer una fuerza de 1000 newton. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta cómo cuando uno ejerce la fuerza siempre es menor que la resistencia por lo general? ¿Alguna consulta? Profe, ahí en la flechita donde está 0,5, usted dice que tiene punto de inicio y punto de final, pero yo me doy cuenta que ahí tiene las dos flechitas para ambos lados. O sea, al principio tiene para la izquierda y al final tiene para la derecha. Así es, pero aquí si usted se da cuenta, aquí donde inicia, aquí inicia y la otra puntita a donde termina. Y está en dirección de este vector aquí de resistencia, de esta fuerza de resistencia. Entonces, a ver, si nosotros le podemos, a ver aquí si lo podemos graficar. Creo que él se refiere es al brazo de la potencia, porque del punto de inicio hasta el vector potencia. Aquí más o menos, si se dan cuenta, ¿ves? Es como que si esta flechita, ¿sí? Esta flechita viene largo y termina hasta aquí. Hasta aquí viene como que se llama el brazo de la resistencia, porque ya esto de acá le pertenece al brazo, perdón, este de aquí es el brazo de la resistencia y esto ya le pertenece de aquí para acá, o sea, todo esto de aquí desde el punto de apoyo hasta acá, eso le pertenece al brazo de la potencia. De la potencia, es porque es toda la palanca. Así es toda la palanca, el punto de apoyo está aquí. Si este punto de apoyo se me ocurre, si este punto de apoyo, vamos a ver, estuviera aquí, este punto de apoyo, ya, no está aquí, sino que este punto de apoyo como que se llama, está como que se llama acá, ¿ya? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo que se llama? La distancia aquí disminuiría, porque ya el punto de apoyo tiene que iniciar desde aquí. Ya, el brazo de la resistencia se iniciaría desde aquí.
Ya no tendría el metro, sino tendría más o menos unos 75 centímetros, por ahí más o menos. Así es, aproximadamente tendría 75 Aproximadamente. centímetros, como se llama el brazo de la El potencia. brazo de la potencia. Sí, y el brazo de resistencia también a lo mejor sería 0.2, 0. Bueno, bajaría, ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero ya el ejercicio nos lo están dando ya con esos datos, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio más. Bueno, aquí vamos a ver un ejercicio en donde una hormiga, supuestamente una hormiga, eh, según Va a levantar un elefante. según cómo que se llama la teoría, ¿no? Según la teoría, esta hormiga puede levantar un elefante, ¿no? Lo puede mover, lo puede por lo menos utilizando el sistema de palanca, porque así dice, ¿no? Utilizando correctamente la palanca, uno puede mover pesos enormes, mayores, ¿no? Matemáticamente se lo puede realizar. Físicamente, pues no sé, a lo mejor tendría que ser una palanca sumamente inmensa o habría que hacer la prueba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Ay, se me fue demasiado. Ya, ahí. En este ejercicio, y ya vayan familiarizándose un poquito ustedes con las leyes de Newton. Newton fue un personaje, me parece que era inglés, me parece, si era inglés o norteamericano, no me acuerdo muy bien la nacionalidad de él. Él creó una teoría y gracias a la teoría de Isaac Newton, pues tenemos nosotros ya la ley, se convirtieron en leyes, donde sale lo de la fuerza de la gravedad de la Tierra, ¿no? Que la Tierra, como que se llama, tiene un campo gravitacional, una fuerza que es invisible que atrae los cuerpos hacia él, ¿no? Entonces, Newton, pues, puso 3 leyes. Tenemos la primera ley, que es la ley de la inercia, ¿sí? En donde dice que todo objeto está en reposo. En reposo significa que está inmóvil, ¿no? Que todo objeto que está inmóvil se puede mover si es que usted le aplica una fuerza, ¿no? Si usted ¿cómo se llama? Usted le da un empujón, se puede mover. Todo objeto que está en reposo, si usted le aplica una fuerza, se puede mover. Eso dice la primera ley de Newton. Ahora también la primera ley de Newton dice que si, por ejemplo, un cuerpo también está en movimiento, si un cuerpo está en movimiento y se ejerce una fuerza mayor a ese movimiento que tiene, automáticamente ese cuerpo entra en reposo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona va en una bicicleta o en una moto, se me ocurre, ¿no? Y se encuentra con una pared o con algo? ¿Qué pasa con ese objeto? ¿El objeto pasa de largo nada más o qué pasa? Se choca, se detiene. Se choca y se detiene. Entonces, aplicando una fuerza mayor a esa velocidad que lleva ese objeto, automáticamente el cuerpo entra en reposo y se queda en reposo y se detiene. Eso es lo que dice Newton en su primera ley, ¿no? En su segunda ley, Newton dice que siempre cuando usted ejerce una fuerza, por ejemplo, si es una fuerza mínima, te empuja algo, el cuerpo se va a mover poco. Pero si usted ejerce una fuerza mayor, el cuerpo se va a mover mucho más. ¿Eso qué significa? Se me ocurre, usted coge, no sé, una mesa, cualquier cosa, y usted le pega un empujón suave. Entonces la mesa se moverá tal vez unos cuantos centímetros, porque usted ejerció una fuerza mínima. Pero si usted, por ejemplo, le da una fuerza, aplica una fuerza fuerte y la empuja con mucha fuerza, ¿qué pasa con esa mesa? Esa mesa va a tener una distancia mucho más lejos y tal vez va a coger una velocidad mucho mayor que la primera que usted le dio un pequeño empujón. Entonces, a mayor fuerza, mayor distancia, mayor velocidad, mayor aceleración. Eso dice Newton en su segunda ley, ¿no? Con una fuerza mayor, automáticamente la aceleración es mayor, la velocidad es mayor, ¿no? El objeto se mueve mucho más. Hay una mayor distancia. Eso dice Newton en su segunda ley. Y en su tercera ley dice Newton que toda acción que uno haga con alguna fuerza, existe una reacción o una resistencia. Ejemplo,
Si usted, por ejemplo, comienza, se me ocurre, cuando hay un carro que se dañó, pongamos el S, hay un carro que se dañó, no quiere prender. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Se pone en la parte de atrás a querer empujar ese carro. El cuerpo está primeramente como en la primera ley de Newton, en el reposo, no se puede mover. Usted aplica una fuerza. Al aplicar la fuerza, hay una resistencia. Una sola persona no lo va a poder mover tal vez el carro, en especial si está en una inclinación, como en una pendiente, ¿no? No lo va a poder mover porque usted tiene una fuerza pequeña. Necesitará usted más fuerza. Tiene usted que superar la fuerza de la resistencia de la pendiente para poder mover ese carro. Si usted no tiene una mayor fuerza y vence a esa resistencia, entonces no va a poder mover ese objeto, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Por eso ustedes ven aquí este señor que está empujando esta pared, ¿sí? Y ven la otra flechita que dice reacción. Toda acción, que es lo que ustedes están haciendo, se obtiene como consecuencia, como especie de una contrafuerza que se resiste a la primera que ustedes le están haciendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, ¿cómo que se llama? Jalan, se me ocurre, ustedes jalan una caja. A lo que ustedes están jalando la caja le rueda así suavecito, facilito le rueda la caja, como que si estuviera en el aire, como que estuviera muy bien usted jalando la caja. ¿O qué pasa con la caja? A ver, pensemos. Cuando ustedes jalan un objeto, una caja, no sé, un banco, una mesa, la comienzan a jalar en una superficie, ¿qué sucede? ¿Es facilito? ¿Rueda rapidito? ¿Cómo que se llama eso ahí? ¿O qué sucede? No, Tiene una porque fricción. Tiene una tiene una fricción. fuerza. Bueno, esa fricción es una fuerza. Cuando nosotros hablamos de fricción, estamos hablando de una fuerza de resistencia. Entonces, esa fuerza de resistencia impide que ese objeto se movilice fácilmente. A eso es que se refiere con esta tercera ley de Newton, ¿sí? Así ustedes le pongan unas ruedas, así ustedes le pongan, como que se llama, tal vez aceite en el piso. Puede que sí, baja la fuerza de Es resistencia. menor la fricción, claro. Es menor la fricción, o sea, baja la fuerza de resistencia tal vez por Pero sí, igual sí esa hay. rueda o por ese lubricante que ustedes le ponen, listo. Pero quiera o no, existe La una fricción. resistencia. Así, por ejemplo, así está en una pendiente, y eso vaya rodando. De toda manera, en el piso hay una resistencia que no deja, como que si estuviera en el aire. No se puede porque todo objeto está atraído hacia la tierra, está como pegado hacia la tierra. Nosotros no estamos como que se llama, como en el aire, Flotando. caminando, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso, porque la misma atracción de la gravedad nos jala a la tierra y nos pega a la tierra, ¿ya? Entonces siempre va a haber una fricción en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso es un poco más o menos las leyes de Newton, que ya lo veremos más adelante con algunos otros ejercicios, donde veamos, por ejemplo, movimiento rectilíneo. Ahí vamos a aplicar un poquito las leyes de Newton. Aquí también se le aplica la ley de Newton porque estamos con fuerza, ¿no? Entonces, aquí nos dice el ejercicio, el elefante de la imagen tiene una masa, miren, ojo, tiene una masa de 300 kilogramos. Ojo, dice, tiene una masa de 300 kilogramos. Y la longitud del brazo donde se apoya es de 50 centímetros. La hormiga tiene una masa de 1 gramo. La hormiga tiene una masa de 1 gramo. ¿Qué longitud deberá tener el brazo donde se apoya la hormiga para que pueda levantar al paquidermo? ¿Sí? Aquí nos están pidiendo calcular es el brazo de la potencia, ¿sí? Desde el punto de apoyo hasta donde está, ¿cómo que se llama la hormiga? Esta palanca, ¿de qué grado es? ¿Primer grado, segundo grado o tercer grado? Primer grado. El primer grado, pues está cerca el pulcro de la resistencia. No es por eso.
Porque el fulcro o el punto de apoyo está entre las dos fuerzas, ¿sí se dan cuenta? Está en medio, claro, está en medio. Está en medio, ya, está en medio. El paquillermo está aquí está el peso, acá está el fulcro, acá está la hormiga. Entonces, el fulcro está en medio de estas dos fuerzas. Entonces, ahí es una palanca de primer grado. Listo, exacto. Hasta ahí, muy bien. Bueno, pero no nos dan aquí fuerza. Por ningún lado aparece aquí la fuerza, ni aparece peso. Porque aparece aquí 300 kilogramos. 300 kilogramos será peso. Resistencia. La resistencia, pues Sí, pero La la masa. resistencia, la unidad de la resistencia es kilogramos sobre metros sobre segundo cuadrado. Esa es como que se llama la fuerza. Porque acuérdense que siempre la resistencia está dada en Newton. Newton, porque es fuerza. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. La resistencia y la potencia siempre está expresada en Newton. Tanto el peso, la fuerza peso está en Newton. 200, 300, 100, 5, 20, 30 Newton. No está expresada en kilogramos. Pero las unidades de masa sí están expresadas como que se llama en gramos, miligramos, centigramos, hectogramos, kilogramos. Aquí nos están dando en cambio datos de masa. 300 kilogramos dice que pesa el elefante. Y la hormiga apenas pesa 1 gramito. ¿Sí? Nada más. Aquí es donde entran las leyes de Newton. Por eso era como que se llama por eso les he puesto esta imagen. Es un ejercicio bastante así como de análisis. ¿Por qué entran las leyes de Newton? Bueno, Newton dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Cuando nosotros hablamos que el peso es igual a la masa por la gravedad, estamos hablando nosotros de ejercicio de caída libre. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de caída libre. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí existe un ejercicio de caída libre. ¿Por qué? A ver, déjenme ver si... Porque la hormiga, al lograr mover, ¿qué es lo que pasa? Baja. ¿Sí o no? Es como que cae aquí, ¿verdad? Porque en eso es como que se llama la balanza. Uno sube y el otro baja. ¿Sí? Entonces, aquí hay una altura y él al caer, estamos nosotros aquí, cae como en una caída libre, ¿no? Como baja. Entonces, como esta hormiga va a bajar, al aplicar una potencia, entonces ella se va, le podemos decir, va a utilizar la gravedad, la fuerza de la gravedad, ella la va a utilizar, ¿no? Entonces, en física, el peso siempre, esta fórmula, ya después veremos más adelante, vamos a seguir viendo esta fórmula, el peso que se representa con la letra W, ¿sí? Es igual a la masa por la gravedad. ¿Tenemos masa? En los datos nos dan masa. Sí, claro, nos dan masa, ¿verdad? Sí nos dan masa. Aquí tenemos el elefante, 300 kilogramos, y la hormiga, 1 gramo. Nos dan masa. Pero, ¿nos dan gravedad? La gravedad es 9,38 metros sobre segundo al cuadrado. Porque usted sabe, pues, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, existe algo estandarizado, ¿no? Existen leyes que ya están, como que se llama, están ya fijas. Por eso se llama una ley. Esa ley no es cuestionada, y eso fue lo que dejó nuestro querido amigo Isaac Newton. Isaac Newton nos dijo que en el sistema internacional, la gravedad, ¿sí?, de un cuerpo en el sistema internacional, siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo. Disculpe que lo ponga así, segundo al cuadrado. Eso nos dejó Isaac Newton, ¿no? Siempre. Les cuento que hay algunos autores de libros que a veces ellos redondean esta cifra.
9.8 le ponen ellos 10. En algunos, 10, en algunos libros ustedes van a encontrar 10, que la gravedad en el sistema, esto es en el sistema internacional, ¿sí? Siempre es metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema sexagesimal, ¿sí? La gravedad, ya eso es fijo, eso es inamovible, eso es aquí en el Ecuador, como en Europa, en Asia, en cualquier lado. La gravedad en el sistema sexagesimal es 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto es en el sistema sexagesimal. ¿Sí? En el sistema internacional de medidas es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y en el sistema sexagesimal es 980 centímetros. Este sirve para trabajar con Newton y este sirve para trabajar con dinas, porque las dinas están en gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado, pero este está en metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, un newton, ¿a qué es igual un newton? A kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Eso es un newton. Eso equivale a un newton. ¿Ya? Vamos a hacer nuestro ejercicio. A ver, tenemos aquí nosotros la masa del elefante. ¿Cuánto es la masa del elefante? ¿Sí se acuerdan? 300 100 kilogramos. 300 kilogramos. ¿Ya? 300 kilogramos es la masa del elefante. La masa de la hormiga. ¿Cuánto es la masa de la hormiga? ¿Ah? 1 gramo. 1 gramo. 1 gramo. 1 gramo. ¿Sí? 1 gramo es la masa de la hormiga, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula del peso? ¿Qué nos dice el peso? Aquí según nuestro amigo Isaac Newton. Masa por la gravedad. Así es. Nos dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad. Así es. ¿Tenemos masa? Tenemos masa. 300 kilogramos el elefante y 1 gramo la hormiga. La hormiga. ¿Tenemos gravedad? Sí, tenemos gravedad. ¿Sí? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Dice que es como se llama la gravedad. ¿Ya? Entonces, si nos están dando estos datos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, vamos nosotros a reemplazar estos datos. Vamos a sacar nosotros ¿cómo se llama? El peso del elefante, ¿no? Entonces, ¿la masa cuánto es? 300 kilogramos. ¿Sí? Por, ¿cuánto es la gravedad? 9,8 metros por 9.8 segundo. metros sobre Sobre segundo segundo. al cuadrado. ¿Ya? Entonces, haciendo nosotros esta multiplicación, aquí no podemos simplificar absolutamente ninguna unidad, porque ninguna se repite. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos kilogramos, no hay donde aquí simplificar. Metros, no hay con quién simplificar. Segundos, no hay con quién simplificar, ¿no? Entonces, decimos que el peso es igual a, alguien por favor que me ayude, 300 por 9.8, ¿cuánto daría? Eh, 2.940. 2.940. Ya. ¿2.940 qué? Kilogramos Sobre por metros metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y esto de aquí, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿a qué es igual? A Newton. 2.940 newton. Newton. Quedan ustedes aquí, newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y el ejercicio me queda en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, estas 3 unidades equivalen a 1 newton.
Un Newton. newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya 2.940 newton. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la resistencia, ¿sí? La resistencia es igual a peso. La resistencia es igual a peso. ¿Y el peso cuánto nos salió? 2.940 newton. Entonces ya tengo el dato de la resistencia del elefante. El elefante tiene una resistencia de 2.940 newton. Listo, ya tengo un dato. Porque acá me han dado a mí los datos de la distancia, ¿sí? La distancia del brazo de la resistencia el brazo de la resistencia, me han dado ya el dato, me han dado el brazo de la resistencia de la hormiga hacia el pulpo, sí lo tengo. Pero ya tengo ahorita ya lo que es el peso, ya sé cuánto pesa este bendito elefante, ¿sí? Este bendito elefante pesa entonces 2.940 newton. Pero me falta algún otro dato, porque me están pidiendo la longitud del brazo de la resistencia. Esto no lo tengo. Lo único que me han dado solamente son las masas y la distancia del brazo de la resistencia. Es lo único que me han dado. Entonces ya tengo aquí el brazo de la resistencia, tengo el peso del elefante. ¿Cuál me falta? ¿Qué otro dato más me falta para poder calcular yo el brazo de la potencia? A ver, pensemos, que la física es pensando. Tenemos resistencia, tenemos el brazo, nos falta la potencia. Nos falta la potencia, exacto. Ya tenemos la resistencia. Tenemos resistencia, tenemos esto. Tenemos, ¿qué otro dato? Tenemos aquí, tenemos, y la longitud del brazo donde se apoya, o sea, el brazo de la resistencia. Tenemos el brazo de la resistencia, es igual, el brazo de la resistencia es igual a, me dice que tiene 50 centímetros. Tiene 50 centímetros. El brazo de la resistencia, ¿no? Porque aquí me dice, y la longitud del brazo donde se apoya, y ¿cómo que se llama el elefante? Es de 50 centímetros. Entonces, el brazo de la resistencia es 50 centímetros. La hormiga tiene una masa de 1 gramo. Solamente me da nomás la masa de la hormiga. No me da más datos. Ya, según nuestro amigo Newton, nos dice que las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas. Habla como que se llama, aquí tengo una fuerza 1, que es el elefante, y tengo aquí una fuerza 2, que es la hormiga. Y la fórmula nos dice que el peso es una fuerza. El peso es una fuerza de resistencia. Pero aquí también yo necesito la fuerza de esta hormiga, y me está dando solamente la masa. Entonces, también puedo aplicar la misma fórmula. ¿Sí? La misma fórmula, porque es una fuerza que se está ejerciendo aquí con esta masa de la hormiga. ¿Ya? Entonces, aplico la misma fórmula. A ver, vamos a ver si ustedes, ¿cómo que se llama? La pueden resolver. Me dice que sería entonces la potencia es igual al peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad. Listo. Entonces, potencia es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? ¿La masa de quién? ¿Del elefante o de la hormiga? 1 gramo de la hormiga. De la hormiga. 1 gramo. Tenemos 1 gramo. A ver, sigan ustedes, vamos a ver si lo logran realizar ustedes ahí en el cuaderno. A ver.
¿Terminaron? Está facilito. Tendríamos que convertir el gramo a kilogramo. Exacto. Tendrán que convertir ustedes esos gramos a kilogramos. ¿Sí? Kilogramo. O sea, podrían ustedes, se me ocurre, ¿no? 1 gramo por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, me da el resultado que la potencia es igual a 1 por 9.8, 9.8 9.8. gramos por metros sobre segundo al cuadrado. Pero el newton, ¿a qué es igual el newton? El newton es igual a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? ¿Qué es lo que no cuadra? Que está en gramos y tenemos que sacarse en Así kilogramos. es, está en gramos y tiene que estar expresado en kilogramos. ¿Sí? Aquí son dos cosas y las dos cosas van a dar el mismo resultado. O al comienzo ustedes transforman estos gramos a kilogramos o ya con este resultado lo único que ustedes hacen es transformar. Es así. O sea, si hacemos nosotros factor de conversión por, ¿sí? Hacemos raya de fracción, ¿ya? Entonces, si tenemos nosotros gramos en la parte de arriba, ¿dónde tiene que ir gramos para que se pueda simplificar? Abajo. Tiene que ir abajo, exacto, ¿no? Entonces, gramos tiene que ir aquí abajo. Aquí abajo tiene que ir gramos, para yo poder eliminar este de aquí, ¿ya? Y arriba tiene que ir, ¿qué es lo que quiero arriba? Quiero kilogramos. Entonces, arriba quiero kilogramos. Perdón, déjenme ver cómo lo... A ver. Aquí arriba quiero kilogramos. Kilogramos, listo, ¿ya? Pero aquí me falta algo. Aquí es 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, 1 kilogramo está arriba. Y abajo, 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Miligramos. ¿Ah? ¿Cuántos gramos tiene 1 kilogramo? 1000. 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy haciendo yo ahorita es un factor de conversión, ¿no? Estos gramos los estoy convirtiendo a kilogramos porque Newton está expresado en kilogramos, no está expresado en gramos. Y el resultado me salió en gramos metros segundo al cuadrado. Entonces, este 9.8 gramos lo necesito como que se llama transformar a un dato que esté en kilogramos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí que gramos que está abajo y gramos que está arriba, ¿qué sucede con estos gramos? Se simplifican. Se simplifica, ¿no? Se simplifica. Entonces, ahí comienzo a hacer la operación. 9.8 por 1, ¿cuánto me da? 9.8. Dividido 9.8 para 1000, ¿cuánto me queda? 0.098. Me imagino, 0.98, no sé, 0.098. No, 0.098. ¿Así como tengo o quito un 0? No, un 0 quito. Ya, sería 0.098. Exacto. Listo, ya. ¿En qué queda? 0.098 ¿qué? Kilogramos por metro sobre segundo. Así es, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya me quedó en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Perdón. Que es un newton. ¿Qué significa esto? Que la potencia es 0.098. Newton. ¿Qué cosa? Newton. Newton. ¿Por qué Newton? A ver, los demás estudiantes, ¿por qué Newton? Vanessa Ruiz Lino. No me gusta cómo se llama
Me gustaría que ustedes participen por sí solos, así se equivoquen, no hay ningún problema. Pero lo que yo necesito es que ustedes participen. A ver, Vanessa Ruiz Lino, ¿por qué como que se llama queda en Newton? ¿Está Vanessa Ruiz Lino ahí o no está? No le escucho. No le escucho. A ver, Ligia María Mosquera, si me puede ayudar. ¿Por qué queda en Newton la respuesta? ¿Cómo? La estudiante Mosquera, Ligia Mosquera. Estoy aquí, ingeniero, estoy aquí. Ya, ¿por qué queda en Newton? Sinceramente no lo entiendo, por eso no le puedo dar la respuesta. Por lo mismo, cuando en algún trabajo tendré que buscar cómo hacerlo, que alguien me ayude porque no lo entiendo, ingeniero. Pero si usted no entiende por qué no participa y dice, bueno, en esta parte, dígame esto, dígame lo de acá, pero siempre están ustedes nada más en silencio. Ingeniero, lo que pasa es que no sé, pero por ejemplo, antes un compañero le hizo una pregunta y como que no le gustó que le pregunten, que le pregunten algo acerca del ejercicio. Por eso yo me mantengo en silencio y veré después cómo haré mis ejercicios. El problema, estudiante, es que, y la otra vez le dije, que ustedes a veces no tienen la forma adecuada de cómo solicitar algún tipo de información. Por ejemplo, el estudiante vino, ¿cómo fue que me dijo? Yo le pregunté y usted no me respondió, entonces yo por eso mejor me... ¿Usted cree que esa es una manera adecuada de cómo dirigirse a un docente? No es la manera adecuada. Entonces, yo no sé, o sea, no entiendo ustedes la forma como ustedes en el colegio, pero siempre les he dicho, en lo que tiene que ver con educación superior es distinto. Ustedes tienen que saber de qué forma solicitan una información. Ustedes tienen que aprender cómo se llama dirigirse a un docente. Entonces, deja de costar, pero bueno. Vuelvo y le digo, lo que pasa, no, o sea, es mi apreciación y es de lo que... Ya, por eso le estoy respondiendo a su apreciación. ¿Sí? Usted me dice que no entiende, pero si no entiende, usted debería, ¿sabe qué, ingeniero? Que algunos estudiantes lo han hecho. Ingeniero en esta parte, ¿y cómo así? ¿Por qué? Bueno, he regresado y le he explicado. Y ya y he dicho en algunas... Ingeniero, vuelvo y le digo, lo que pasa es que, vuelvo y le digo, es mi apreciación, ¿ya? El detalle es que a veces a usted no le gusta, como que no le gusta, como que le incomoda que le digan no entendí. Y para que pase eso conmigo, mejor me quedo en silencio y que después yo veré cómo realizo mis ejercicios. Bueno, le comunico que está equivocada. 1, 2. Y Ingeniero, bueno, tendrá que buscar entonces cómo ve este tipo de información. Porque aquí lo que veo es que los estudiantes que se quedan y no participan, pues van a tener problemas cuando sean los exámenes. Y van a tener dificultades porque van a reprobar la materia. Ingeniero, déjeme aclararle algo. Yo soy quien le dijo supuestamente a usted que le alcé la voz, que no es la forma de hacer. Yo le estaba hablando, por eso le digo. Ahora, si yo le hablé en ese tono es porque usted dice que le hable más duro, o no. Porque yo le estaba comentando y usted me decía, hábleme más duro que no le escucho. Sí, pero usted dijo, yo le estaba preguntando y usted como decía, no. Mire en qué tono y en qué forma lo hace. Por eso uno tiene que tener un poquito más de tino a las cuestiones, como se llama. Claro, quizás usted lo tomó mal, pero yo le estoy hablando es un poco fuerte. E incluso aquí en la casa parezco loco porque tengo que gritar, o sea, para poder hablar. Pero bueno, entonces es una mala interpretación mía. Ya, entonces mil disculpas si es que lo he interpretado mal, pero
Como les Claro, digo, ya disculpe que me también. he pasado en algunas situaciones que a veces los estudiantes no tienen la manera de cómo dirigirse al docente. Ya lo he visto, o sea, mis años como que se llama de experiencia ya me lo indican, ¿no? Vuelvo y repito, creo que es la enésima vez que repito. ¿A qué equivale un newton? Un newton equivale, aquí les puse, a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Eso equivale a un newton, ¿sí? ¿En qué me queda este resultado? 0.098 kilogramos metros sobre segundo. Si me está quedando en kilogramos metros sobre segundo, ¿esto a qué equivale? Un newton, ¿a qué equivale? A 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por eso me queda el resultado en newton. ¿Sí? Espero que ya en las próximas veces que pregunte, no me digan que no se les ha explicado, ¿no? Bueno, entonces continuamos con el ejercicio. Ya tengo entonces el peso de, tengo la potencia de la hormiga, porque eso era lo que me faltaba, ¿no? A ver, tengo aquí la resistencia. Tengo la resistencia, que es 2.940 newton. Tengo el brazo de la resistencia, que es 50 centímetros. Y ahora encontramos la potencia, que es igual a, ¿cuánto era la potencia? 0,098. ¿98 qué? Newton. Entonces ya tengo aquí, ya tengo los datos que necesitaba. Tengo la resistencia, tengo el brazo de la resistencia, tengo la potencia, y me están pidiendo es el brazo de la potencia, perdón. Me están pidiendo el brazo de la potencia, ¿no? A ver. La fórmula, vamos a citar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula, ¿no? Vamos a copiar estos datos. ¿Sí? Aquí tenemos ya los datos, ¿no? Tenemos la resistencia, tenemos el brazo de la resistencia y tenemos la potencia. ¿Qué me están pidiendo calcular? Me están pidiendo calcular el brazo de la potencia, desconozco. ¿Cómo me quedarían las fórmulas entonces si me están pidiendo el brazo de la potencia? La resistencia por el brazo de la resistencia dividido para la potencia. Así es. Entonces, brazo de la potencia es igual a la resistencia por el brazo de la resistencia, y esto dividido para la potencia. Para la potencia. Reemplazo. El brazo de la potencia es igual a, ¿cuánto vale la resistencia? 2.940 newton. 2.940 newton. Por el brazo de la resistencia. ¿Cuánto vale el brazo de la resistencia? 50 centímetros. 50 centímetros, exacto. ¿Esto está dividido para cuánto? 0.098. Newton. A ver, aquí hay algo. Sí, está bien. 0. Se simplifican los newtons, quedan centímetros. Sí. 0.098 newton. Ya. Newton. Tengo newton arriba, tengo newton abajo. Entonces, estos newtons se van a simplificar, ¿verdad? Entonces, Exacto. tengo brazo de la potencia es igual a 2.940 por 50, ¿cuánto da? Si alguien por favor tiene la 140. 140. Ya. ¿140 qué? No, disculpe. 147. 147. Ya. ¿147 sí. ¿Qué? Newton. Centímetro. No, centímetro. Está bien. Centímetro. Ya. Sí, ¿esto se divide para cuánto? 0,098. Ya, 0.098. Nada, porque ya se fue Newton, ¿verdad? Exacto, Listo. Sí. Entonces,
¿Cuánto es el resultado? 147 dividido para 0.098. ¿Cuánto es? 1,500. 1,500. Cero, sí. Ya, entonces estamos hablando de 1.1, ¿qué? Centímetros. Centímetros. Estamos hablando como de 1,5 centímetros aquí. Profe, Pero estamos mal, pues, porque es una 147.000. pregunta. Pues, Claro, eso que le iba a decir, porque sale 147.000. 47.000, Ahí claro. sí, porque yo decía, ¿cómo? 1 punto es nada, 140. pues. Ahí sí. 147.000. Ya, 147.000 dividido para 0.098. Sería 1.500.000. No sé, ustedes tienen la calculadora, y que yo no tengo ahorita, tengo el teléfono Sí. descargado y no tengo. Si eso me sale, pues, 1.500.000. Espinosa, ¿tiene usted por ahí cómo hacer cálculo? 1.500.000. Sí, 1.500.000 me sale. 1.500.000 sale. 1.500.000. Ahí sería, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, me parece que... Está mal, pues, ¿sabe No, por qué? está bien, Porque está bien. 1.500.000 centímetros. 147.000 dividido para 0.098. ¿Ah? 147.000. Dividido para 0.098. Sí, está bien. Ya. Entonces, imagínense, 1.500.000 centímetros tendría que ser la palanca de largo para que la hormiga pueda mover a ese elefante, ¿no? Y si esto de aquí lo queremos nosotros transformar a metros, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver. Sería 1.500.000 dividido para 100. Sí, 1.500.000 dividido para 100. ¿Cuánto saldría? A ver, le 15.000. eliminamos las dos. Quedaría 15.000. ¿Sí? 15.000 metros. Entonces, 15.000 metros, estamos hablando de 15 kilómetros. Más o menos como 15 kilómetros tendría que ser la palanca para poder mover al elefante. Imagínense. ¿Dónde conseguimos una palanca de 15 kilómetros? O sea, matemáticamente se lo puede hacer. Ya físicamente, en el hecho, chúspica, una palanca de esas características, tiene que ser un material súper resistente para tener 15 kilómetros de distancia. Estamos hablando que la palanca sería como, se me ocurre como de aquí de Daule ¿hasta dónde? Hasta Petrillo. ¿Habrán 15 kilómetros de aquí de Daule a Petrillo? Claro, más o menos, porque aquí hay como a Novolo 8 kilómetros. Sí, ¿Verdad? entonces imagínense, tiene que ser una palanca como de aquí hasta Petrillo, más o menos de distancia, para poder mover al elefante. Pero bueno, matemáticamente se lo puede hacer y ese es el resultado, ¿no? Listo. Chúspica, 7:30, creo que ustedes tienen que conectarse con el Circuito. licenciado. Ya. No sé si ya habrá ingresado el licenciado. No, bueno. Pues sí va a subir estos ejercicios a la plataforma para revisarlo de otra manera. Sí, ya mismo como que se llama, los voy a elaborar porque todavía no los tengo elaborados, por ahí de subir unos 3, 4, 5 ejercicios, como de lo que hemos visto, ¿no? Les voy a subir más o menos ejercicios de lo que hemos visto, de palanca de primer grado, de segundo grado, tercer grado, más o menos así de cambiar un poco los datos para que ustedes en la práctica, ustedes lo realicen. Yo les aconsejo, señores, que ustedes mismos, no
no haya necesidad mía que yo les mande los ejercicios. Ustedes pongan en un cuaderno, cambien los datos y ustedes comiencen a ejercitar, porque la física y la matemática, si no se ejercita, es un poquito complicado. Entonces, hagan ustedes mismos los ejercicios, porque ténganlo por seguro que para la evaluación tiene que haber algún ejercicio de palabras, ¿no? Déjenme ver si es que antes de que se conecte el licenciado, tengo un video que quisiera que ustedes, como que se llama, lo vean, como introducción para lo que son poleas. Entonces voy a poner el video. Déjenme ver dónde es que se me fue este video. Perdón. Permite cambiar el ángulo en el que se aplique esa fuerza y transmitirla hacia el otro lado de la cuerda. La cuerda que rodea a la polea recorre la misma. No pueden ver el video, ¿verdad? No. No. ¿Cómo comparto este video? La cuerda. La polea fija cuelga de un punto fijo, facilitando All right, YouTubers, I am going to be pulling out this tree today. I toppled the first 3/4 of it a few weeks ago, and I believe the final ratio to this is going to be about a 45-to-1. What I have
En las poleas fijas, las tensiones a ambos lados de la cuerda son iguales, por lo tanto no reduce la fuerza necesaria para levantar un cuerpo. Sin embargo, permite No cambiar se el ve. ángulo en el que se No se ve aplique esa nada, fuerza y solo se escucha el transmitirla audio. hacia el otro lado de la cuerda. La polea fija cuelga de un punto fijo, Escucha facilitando nomás, pero no se ve el video. muchos trabajos, aunque empleamos la misma fuerza. No es más fácil tirar de la cuerda hacia abajo que tirar hacia arriba. Ahí logran La verlo. manera más sencilla Sí, Ya. sí, ahí sí. En las poleas fijas, las tensiones a ambos lados de la cuerda son iguales, por lo tanto no reduce la fuerza necesaria para levantar un cuerpo. Sin embargo, permite cambiar el ángulo en el que se aplique esa fuerza y transmitirla hacia el otro lado de la cuerda. La polea fija Bueno, esa es una pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver para el día viernes sería. Vamos a ver otra máquina simple que se conoce con el nombre de polea. Tal vez algunos de ustedes pues habrán visto una polea. Por lo general en el área de la construcción se utiliza mucho lo que es el sistema de polea. Las grúas utilizan mucho el sistema de polea. La polea se la utiliza para aligerar el peso de la carga, ¿no? Como ustedes vieron en las primeras imágenes, una polea simple es solamente es una rueda que tiene como especie de un canal en la parte de en medio y que se la fija, esta rueda se la fija en alguna superficie fija, ¿sí? Se la pone ahí, y esto lo único que hace es, se atraviesa una cuerda y cuando uno utiliza una polea fija, el servicio que tiene es que nada más eleva una carga en forma de dirección vertical, ¿no? Por ejemplo, los albañiles, cuando, por ejemplo, quieren subir algún tipo de peso no sé, primer piso, segundo piso, por lo general sujetan como que se llama la polea y alguien jala. Pero con una sola polea casi no hay como, ¿cómo les diría? Como una mayor utilidad, ¿no? Porque solamente la utilidad que podría dar es nada más subir un peso desde el punto A hasta el punto B, pero en forma vertical, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, están haciendo un piso en el segundo piso y necesitan subir arena y piedra desde abajo hasta el segundo piso. Llenan los baldes, no sé si ustedes habrán visto los baldes, para no subir el balde cargado y subir las escaleras y todo, lo que hacen es coger con una polea, jalan y el peso sube. Pero aquí, por ejemplo, el mismo peso, se me ocurre, el balde pesa 100 libras. Para yo poder elevar esas 100 libras, tengo que aplicar de fuerza, de potencia, 100 libras. ¿Sí? Si yo tengo aquí 500 libras, yo tengo que aplicar para poder subir 500 libras. Entonces, imagínense, una persona elevar 500 libras, yo creo que no hay. En una polea simple, con una sola polea, el mismo peso de la resistencia es el mismo peso, perdón, es la misma potencia que se debe utilizar para poder subir, como se llama esa resistencia, ¿no? Entonces, se la podría nada más, como les digo, solamente funcionan como para subir un peso en forma vertical y tienen que ser pesos que a lo mejor uno como hombre sí lo puede. Pero el funcionamiento de las poleas es mucho más práctico cuando se aumentan la cantidad de poleas, ¿no? Entonces, cuando ya se aumentan las cantidades de poleas, se conoce con el nombre de polipasto. Sí les pediría por favor, señores, que ustedes hagan una investigación sobre los polipastos. Existen una gran cantidad de videos en YouTube, en Internet sobre polipastos,
y ustedes ahí se podrán dar cuenta más o menos cuál es la función que uno le da, como que se llama, en el polipasto. ¿Alguien de aquí de ustedes es mecánico, tiene conocimientos de mecánica? Ninguno de ustedes. ¿Alguno de ustedes conoce algún mecánico que arregle carros? Profe, yo le informo que en mi trabajo se utilizan, bueno, eso ya es polea, para cambio de moldes, porque mi trabajo es de envases plásticos. ¿Ya? Utilizan esas poleas. Hay unas, como usted dice, manuales, pero hay unas que ya son como eléctricas, que usted mediante los botones indica si quiere ir para adelante, para atrás, Así baja, es. sube. Bueno, Sí, esos son los, los Los tecles. mecánicos lo utilizan para elevar los tecles para levantar el Los motor. tecles, sí. El tecle, no sé si ustedes han visto un tecle, y lo pueden buscar en internet. El tecle es como especie de es un objeto, como que se llama, que es como una bola, y dentro de ese tecle hay una gran cantidad de engranes, o ¿cómo le podríamos decir nosotros? ¿Cómo le llaman? Sí, engranes, justamente el Rache. engrane. Entonces, esos engranes funcionan como poleas. Miremos el caso así, la bicicleta. No sé si ustedes habrán dado cuenta que la bicicleta tiene en la parte de atrás, en el rachi, si se dan cuenta ustedes en el rachi, ¿sí? Hay una gran cantidad, como se llama, de dientes. Esos son los engranes, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, la cadena, lo ponemos nosotros en el rachi más pequeño. ¿Qué es lo que pasa cuando lo ponemos nosotros en el rachi más pequeño? Los que tienen Como que bicicleta. se vuelve más pesada, lo que se vuelve más pesada. O sea, ustedes tienen que ejercer mucha más fuerza, pero ¿eso qué ocasiona? Que la bicicleta obtenga una velocidad mucho mayor. Pero si ustedes, por ejemplo, en una subida, ahí no pueden ustedes subir con el rachi más pequeño, porque no van a poder, ¿sí? Porque la fuerza que ustedes necesitan es mucho mayor. ¿Qué es lo que hace? Cambia al rachi más grande. ¿Qué es lo que hace? Aumentar la cantidad de dientes. Y entre mayor cantidad de dientes tenga, la fuerza disminuye. ¿Sí? La fuerza que ustedes a lo mejor en el primer rachi, ustedes tenían que ejercer, se me ocurre, una fuerza de, no sé, 200 newton, ¿sí? Para subir como se llama, esta pendiente, con mayor cantidad de dientes, a lo mejor ustedes van a utilizar 30, 40 newton nada más, porque ustedes dan más velocidad, pero ustedes ahí tienen fuerza. Eso se conoce como torque, ¿sí? Entonces ustedes habrán escuchado los carros acerca del torque. El torque es mayor fuerza, tal vez no tienen mayor potencia, pero sí tienen mayor fuerza en torque. Pero hay carros, en cambio, que tienen mayor potencia, pero el torque es menor. La potencia es lo que a uno le da mayor velocidad, el torque le da mayor fuerza, ¿no? Ustedes, por ejemplo, el sistema de poleas de polipasto es más o menos con ese objetivo, ¿no? Reducir el peso. Por eso que, por ejemplo, las grúas, ustedes ven las grúas, tienen un sinnúmero de poleas, y algo que pese tal vez 1 tonelada, a lo mejor ellos ejercen nada más una fuerza de de unas, como que se llama, 200 libras, 300 libras, y automáticamente suben el peso, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos más adelante. Hay otro video. No se conecta, licenciado. Yo tengo ya, van a ser las 8. No saben qué sucedió con él, porque supuestamente tienen clase ustedes a las 7:30 con él. ¿Alguien sabe qué pasa con el licenciado Carlos Barzola? No, para nada. Tengo mi teléfono descargado, sino para llamarle, porque ya no me han informado absolutamente nada. Porque si no, yo puedo continuar de largo con la clase, pero no me han dicho nada.
El licenciado me acaba de comunicar que tiene complicación de iniciar sesión, pero está conectándose. Tiene complicación para entrar. Ujú. Se está conectando. Está escribiendo. Ya, listo. Entonces le espero un ratito. Bueno, entonces ya mismo les envío cómo que se llama a la plataforma los ejercicios. Ya me voy a poner a hacer más o menos unos cuantos ejercicios aquí. Tal vez les dé cambiar nada más los datos para que ustedes como que se llama lo realicen, ¿no? Como les dije, pues les aconsejaría como que se llama que revisen un poco sobre los polipastos, porque hay unos ejercicios también casi parecidos como el de las palancas. Hay unos ejercicios que se van como que se llama a realizar. Eso de ahí pienso que el día viernes terminamos como que se llama con lo que tiene que ver con cuestiones de poleas, y ya la próxima semana pues entramos ya en otro tema distinto, ¿no? El estudiante Espinosa, Lenín Espinosa, ¿me podría ayudar en algo? Dígame, profesor. Ya, la semana pasada, ¿usted se acuerda de los estudiantes que estuvieron, cómo se llama, en la reunión? No fueron muchos la semana pasada, el día viernes, fueron muy pocos. Por interno, por favor, si me podría, cómo se llama, indicar los que estuvieron presentes. ¿Ah? Fueron pocos, fueron como 10 nada más. Más o menos, sí. Súper Lo que pasa es bajo. que yo llegué unos 10 minutos tarde. Usted estaba del inicio, creo. No, llegué como unos 10 o 5 minutos después. Sí, pero terminó la clase conmigo. Claro, eso sí, sí me acuerdo. Pues entonces los estudiantes que estuvieron conectados hasta cuando ya el Cuando hubo la reunión, claro. Carlos dijo que había una reunión. Ingeniero, una consulta, y los que no estuvimos, Sí. ingeniero, dígame. una pregunta, y los que no estuvimos, con mi porque clase, sinceramente yo no, pues. sinceramente, discúlpeme, pero sinceramente yo no me conecté fue porque el licenciado Carlos nos dijo que nos conectáramos directamente a la charla que íbamos a tener. Él dijo que no teníamos clase, por eso yo me confié y no me conecté. Y ya cuando me enteré, ya mismo terminaban las clases. Bueno, habría que consultar con el ingeniero Carlos porque no veo como algún tipo de información que me hayan dicho que ustedes se conecten directamente y no van a la clase. Nos pasó un mensaje, profesor. Un momento, incluso un compañero a nosotros le preguntó y él dijo que sí, que estaba bien, que nosotros teníamos que conectarnos directamente a la charla, más no a clases, porque no íbamos a tener clases, él nos dijo. Claro, yo tengo hasta las capturas de que él dijo que no había clases. Voy a conversar con él a ver cómo es la situación con ese caso, ¿no? Claro, profe, y también en una parte, muchos entendieron esa clase, lo que está explicando ahora, quizás están entendiendo a medias porque la base no la han entendido todavía como yo. Yo tampoco entiendo muy bien, pero vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, yo les aconsejo que busquen en YouTube. En YouTube, como se llama, podrían ustedes apoyarse un poco con este tipo de temas. Hay un sinnúmero de videos que a lo mejor podrían tal vez explicarlo mejor como lo he explicado el tema, porque, ¿cómo les diría, no? A veces el tiempo que uno tiene es muy poco, y si yo solamente me dedico nada más a explicar nada más esos ejercicios, nos vamos a quedar con muy poca materia, ¿no? Por eso les decía la vez anterior que ustedes ya no están en el colegio, ustedes están en un nivel de educación diferente, distinto, y aquí entra mucho el trabajo autónomo, ¿no? Entonces, dentro del trabajo autónomo, significa que ustedes tienen que buscar la forma, los recursos, ¿no? Toda la información nosotros se la podemos, como se llama, dar, y ustedes pues les tocaría hacer el trabajo de investigación
y buscar cómo para ir avanzando un poco, ¿no? Bueno, creo que está el licenciado Carlos, me parece que ya lo tengo aquí. Para ponerlo como anfitrión. Licenciado Barzola, buenas noches. Te llamo, voy a estar ocupado, ¿cómo te llamo? Que ya mismo te llamo, voy a estar ocupado. Licenciado Barzola, buenas noches. Ingeniero. Dígame. Hola, hola, hola. Buenas noches, licenciado Barzola. ¿Qué tal, ingeniero? Tuve inconvenientes. Sí, sí, listo. Buenas noches. Eso nos pasa siempre en alguna situación. Bueno. Sí, no me cogía la clave, por eso estaba preocupado. Ya, listo. Antes de irme, algo me decía el estudiante Aguilar. Sí, ingeniero, lo que pasa, ¿se acuerda de la vez pasada que yo le dije sobre el deber que le había enviado? Y usted me dijo que me iba a tomar, bueno, iba a revisar mi caso. Bueno, todavía no lo he revisado porque tengo 4 materias aparte de esta y ahorita también estoy dando tutorías en vinculación, entonces, pero sí tengo presente su caso. Ya voy a revisar. Ya, ¿sí? bueno, solo quería saber eso. Ya, Muchas gracias. Bueno, licenciado, entonces le dejo que tengan ustedes muy buen fin de semana. A ver, estamos hoy día. No, pero sí estamos Lunes. pensaba que estaba viernes. Bueno, nos vemos el día viernes, ¿no? Bueno, pasen muy bien. Nos vemos.